Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan en las diferentes plataformas, en Facebook Live y en Zoom. Dios les bendiga ricamente. Vamos, hermanos, por favor les quiero pedir de que me acompañen en una oración antes de iniciar el estudio bíblico. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, amado Dios. Amado Padre, queremos darte las gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Amado Padre, en este momento queremos pedirte, por favor, que nos llenes con tu Santo Espíritu, amado Dios. Guíanos en este estudio de tu santa y bendita palabra, amado Padre. Que lo que vayamos a decir y aprender en esta noche, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, Padre eterno. Guíanos, Padre eterno, y que tu palabra quede en nuestra mente y en nuestros corazones y la podemos aplicar en nuestra vida diaria. Te pedimos esto, Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu guía, Padre, en el santo y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, buenas noches. Quiero pedirles un gran favor. Por favor, tengan a mano papel y lápiz. Necesito que por favor anoten. La temática va a ser la siguiente. Ahorita le voy a dar una batería de pasajes bíblicos que contienen todo lo que vamos a hablar y, si Dios lo permite, en estos minutos. Así que por favor, creo que lo saqué de la zona de confort, creo que no se esperaban lo que yo les venía a decir. Pero recordemos que estamos en un estudio bíblico, amados hermanos, así que por favor, lo que venimos a preparar es a estudiar la palabra de Dios. Ok, iniciemos. Por favor, tomen nota de los siguientes pasajes bíblicos. Salmos, capítulo 127, versículos 3 al 5. Estamos en el libro de Salmos, capítulo 127, versículos 3 al 5. Siempre en el libro de Salmos, el capítulo 128, versículos 3 y 6. Siempre en el libro de Salmos, capítulo 144, versículo 12. Ahora vamos con el libro de Proverbios. Si alguno se queda, pues de alguna manera le haré llegar los pasajes bíblicos, pero yo necesito que lo anoten ahorita lo más que puedan. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Repito, Proverbios capítulo 10, versículo 1 y capítulo 13, versículo 1. Siempre en el libro de Proverbios, capítulo 15, los versículos 5, 16, 17 y 20. Proverbios 15, versículos 5, 16, 17 y 20. Proverbios 19, 26. Proverbios 20, 11 y versículo 20. Proverbios capítulo 20, versículos 11 y 20. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 27, versículo 16. Proverbios 31, versículos del 1 al 9. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos del 1 al 4. Eclesiastés, capítulo 11, desde el versículo 9 hasta el capítulo 12,
versículo 1 y versículo 13. Repito, Eclesiastés, capítulo 11, del versículo 9, desde el versículo 9 hasta el capítulo 12, versículo 1 y versículo 13. Ahora entramos al Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4. Hebreos, capítulo 12, versículos 7 y 11. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y 8. Colosenses 3:20. Efesios, capítulo 5, versículo 1. Tercera de Juan, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Y por último, Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Ese es del Antiguo Testamento, pues me quedó ahí rezagado ahí. Amados hermanos, ¿qué pretendo con esto? De todo lo que vamos a hablar en esta mañana, en esta noche, el plan maestro de Dios para la crianza de nuestros hijos, están basados en todos estos versículos, pasajes bíblicos que les acabo de transmitir. No da tiempo, no va a dar chance para que veamos todo, pero se los transmito, se los doy a ustedes para que ustedes con calma los lean, los estudien, los analicen y tengan la oportunidad de hacer devocionales familiares y estudiarlos en familia. Muy bien, empecemos. El plan maestro de Dios para la crianza de nuestros hijos, basado en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué hermosas estas palabras, amados hermanos, que Dios nos enseña por medio de Deuteronomio capítulo 6. Nos enseña cómo debemos de repetirle las palabras, estas palabras, las sagradas palabras de Dios que están en la Biblia a nuestros hijos. Y cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que tenerlas grabadas en nuestras manos, en nuestras casas. Que sea una costumbre, no costumbre, es que tiene que ser algo diario, una tarea diaria de nosotros para con nuestros hijos, desde que están pequeños hasta que Dios nos permita y nos dé la vida para con ellos. Quiero pedirle por favor al hermano que maneja la plataforma, si por favor por un momento nos deja de compartir la pantalla para que nos veamos. Entonces, amados hermanos, ¿cómo iniciamos la clase? La principal tarea de un padre de familia es la educación de sus hijos. Vamos a ver cuáles son estas responsabilidades y estos deberes
que debemos de tener como padres. Y es que, amados hermanos, ¿cómo es la paternidad? La paternidad responsable imita a Dios, quien es nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, si debemos de ser padres responsables, debemos de imitar a Dios. Él es el principal ejemplo que tenemos como nuestro Padre Celestial. Un Padre que nos cuida, un Padre que nos guía, un Padre que nos orienta por medio de su santa y bendita palabra. Él debe de ser nuestro principal ejemplo a seguir para la crianza y la educación de nuestros hijos. Es como nos dice Efesios capítulo 5, versículo 1, que nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Seamos imitadores de Dios, amados hermanos. Él es nuestro principal ejemplo para ser unos padres responsables, para tener una paternidad responsable. Y cuando hablo de paternidad, por supuesto, hablo del deber de la madre y el deber del padre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, también nos dice de que debemos de ser como Él. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que seamos imitadores de Él, imitadores de Dios. ¿Cómo debe de ser? Eso es lo que nos da nuestro Padre en el plano celestial. ¿Cómo debemos de imitarlo a Él? Sin embargo, muchos de nosotros conocemos a familias, conocemos a padres, más bien una familia donde hemos visto que los padres han hecho una labor muy buena en cuanto a la crianza de los hijos. Son esos padres de familias que se sienten bien y a gusto con sus hijos, porque son hijos que no le faltan el respeto, son hijos que tienen y guardan la integridad el respeto en su hogar. Nadie en la calle va a decir o lo va a señalar de que tienen algún defecto, de que tu hijo tiene algún tipo de vicio o que tu hija anda en malos pasos. Entonces, son padres de familias que han realizado una buena labor en la educación de los hijos. Y es que debe de haber una integridad en los padres, amados hermanos. Debemos de ser íntegros con nuestros hijos. No esperar a que los hijos les salgan bigote para poderlos educar. No voy a esperar a que a Wilmercín le salga bigote para poderlo educar, amados hermanos. Eso hay que hacerlo desde pequeño, desde niño. A enseñarle a los niños a respetar a sus mayores. A enseñarles las tareas más esenciales. Terminó de comer, lleve el plato hacia al lavaplatos. Llevarlos enseñarlos a que digan por favor. Enseñarles a que digan perdón. A enseñarles a que respeten a su papá, a su mamá, a su hermano, a su familia y que respeten a sus mayores, amados hermanos. Y es que esa es la gran responsabilidad que tenemos como padres. La principal responsabilidad que tenemos es protegerlos de cualquier peligro. Y hablando espiritualmente del mundo, protegerlos de los peligros del mundo, de que no aprendan lo malo, protegerlos del pecado, enseñarles de lo malo. Por supuesto, no nos vamos a basar mucho pues también en lo que es la responsabilidad de alimentarnos, ¿no? Pero por supuesto esa es la responsabilidad de los padres, ¿no? Brindarle todo lo que el sustento diario que ellos necesitan. Pero quiero plantearlo en un tema espiritual
Y recuerden, amados hermanos, que todo lo que estoy hablando, toda esta palabrería que estoy diciendo, están basadas en los versículos que les dicté a un inicio. Hermanos, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, así como nos enseñaron a nosotros, ¿no? Así como nos disciplinaron a nosotros, debemos de entender de que nuestros padres hicieron lo mejor o intentaron hacer lo mejor para educarnos. A nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos, porque Dios nos disciplina también. Ustedes saben que Dios nos ama y por eso nos disciplina, dice en el libro de Hebreos, capítulo 12. Entonces, en este momento quiero tener quiero que por favor puedan abrir los micrófonos y quiero lanzar esta pregunta. ¿Qué es la disciplina? Cualquier voluntario o voluntaria, cualquier joven, papá, mamá, ¿qué es para usted la disciplina? Hermano Wilmer, Dígame, hermano. bueno, la disciplina es un acto de obediencia, de actitudes correspondientes a la buena manera y buenas actitudes en el ser humano. Amén, hermano. Gracias, hermano. Muy buena su aportación, hermano. ¿Alguna otra opinión, por favor? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera darnos su concepto de disciplina, por favor? Hermano, yo pienso que la disciplina es el conjunto de reglas, de normas que ponemos para que nuestros hijos, en este caso, las sigan. Son las normas que ponemos, por ejemplo, en nuestro hogar, para que nuestros hijos se comporten, se conduzcan de esa manera. Si lo enfocamos entonces en el otro lado, disciplina también puede ser la corrección. Como bien enumeraste en Proverbios, habla de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es la instrucción que el Señor nos da de disciplinar a nuestros hijos cuando son jóvenes, que ellos aprendan cuál es el camino correcto. Amén, hermano. Usted ha dado en el clavo, como se dice el dicho, hermano. Reglas, usted habló de reglas, reglamentos, directrices que deben de tener, y eso es lo principal que debe tener un hogar. Como padres tenemos la responsabilidad de tener esas reglas en nuestro hogar. Entonces, porque imagínense, hermanos, ¿cómo sería un juego de fútbol si no existieran las reglas? Imagínense, amados hermanos, cómo, por ejemplo, los cadetes, los que estudian para policías, a ellos les entregan un reglamento, todo lo tienen que cumplir, desde la forma en que limpian sus zapatos, cómo deben de estar vestidos para cumplir a cabalidad lo que le enseñan en la academia. Bueno, así debe ser en nuestros hogares. Debemos de tener reglas, reglas que enseñarles a nuestros hijos y reglas que nosotros debemos de cumplir también, amados hermanos. Porque si nosotros estamos educando a nuestros hijos y queremos corregirlos, y si nuestro hijo o nuestra hija ha cometido una falta y debemos de castigarlos, debemos de cumplir ese castigo. Por ejemplo, se portó mal, no hizo caso a la instrucción que se le dio. Por ejemplo, Wilmercín no limpió su cuarto, no arregló su cama. Entonces, lo que le decimos es, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, el teléfono. Entonces, no te voy a prestar el teléfono más, pero debemos de cumplirlo a cabalidad. No debemos de olvidarnos esa regla. Debemos de cumplir también nosotros, no dejarnos convencer. Porque puede venir también por ahí, por otro lado, y puede venir, por ejemplo, Nicole, con sus ojitos lindos, bonitos. Papi, préstale el teléfono a Wilma y te puede convencer
No, uno tiene que ser, tener integridad es eso también, hermanos, cumplir con las reglas en el hogar. Hay que enseñarle a los hijos responsabilidades desde pequeños, desde el arreglar la cama, a limpiar, ayudar en los quehaceres del hogar. También en los adolescentes también tenemos ejemplos. Por ejemplo, puede haber de que algún joven o pidió permiso a su papá para que iba a salir con sus amigos al cine, por ejemplo, y entonces está bien, puede decir, pero tienes que estar aquí a las 8 de la noche. Vino y su hijo llegó a las 11 de la noche. Está incumpliendo las reglas. Eso no puede ser y debe de corregirse. Y hay muchas formas en que podemos disciplinar. Como bien el hermano Gerardo nos mostraba en imagen, algunos padres disciplinan con el cincho, otros disciplinan con un pedazo de rama, otros disciplinan con la chancleta, otros disciplinan no dándole permiso de utilizar el teléfono, otros disciplinan no prestándole los juegos, no teniendo el internet. Y en caso de los jóvenes, otros disciplinan también quitándole las llaves de la casa para que no salgan más y le quitan las llaves pues, mientras estás en el hogar. Dígame, hermano Gerardo. Hermano, usted mencionó de quitar a nuestros hijos como manera de disciplina, algo a lo que ellos estén apegados. Pero pienso yo, y corríjanme si me equivoco, que papá y mamá deben estar en sintonía. Primero, antes que nuestros hijos. Por ejemplo, tú tienes aquí citado Proverbios 10. Y esto me ha llamado la atención porque fíjate lo que dice Proverbios 10, versículo 1. La sentencia de Salomón. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Y yo me pregunto, ¿y por qué el hijo necio no entristece al padre? ¿Por qué entristece a la madre? ¿Por qué el sabio alegra al padre, pero el necio entristece a la madre? No. Si alguien me tiene respuesta para eso, se los agradezco, porque yo pienso que papá y mamá deben estar unidos, no importa si tienen diferencias de opiniones, pero cuando van a disciplinar al hijo, deben ir con una regla, ambos. Esto es lo que es, y no es que mamá dice, lo que pasa es que tu papá, y papá dice, no, lo que pasa es que tu mamá. No, eso no le da la directriz al niño, eso le da al niño la oportunidad de pensar de que él pueda dominar a uno de los dos. Cuando se aplica una disciplina, se aplica no porque papá dice, no porque mamá dice, sino porque así es. Por ejemplo, en esta casa se hace así. Esta puerta se cierra a las 9 de la noche, todo el mundo va a dormir. No es porque papá dice, no, es porque esa es una de las reglas de esta casa. ¿Sí me explico? Mi hermano, definitivamente, hermano. Yo pienso, honestamente, le voy a brindar es mi opinión, ¿ok? Personal. Yo pienso que habría que ver el contexto en cuanto se escribió ese pasaje bíblico, hermano, pero creo que debemos estar en sintonía de que el hijo necio pues también entristece a ambos, tanto al padre como a la madre. Y el sabio pues alegra a ambos, ¿no? Entonces habría que ver el contexto, pero pienso que se trata de ambos padres en ese sentido, hermano. Y lo que usted dice, hermano, es cierto. Los padres deben de actuar en coordinación en cuanto a la crianza de los hijos. Debe de haber una armonía, una sintonía en cuanto a la disciplina que se le da a los niños. Bueno, digo niños, pero también al adolescente, al joven, a tu hijo, independientemente de la edad que tenga, ¿no? Y mientras esté
gobernado por el papá, ¿no? O por la mamá. Debe de haber una sintonía y una armonía. Y es que ese es el otro punto. Entonces, hablamos ahorita de que debemos de ser imitadores de Dios en cuanto a la crianza de los hijos. Debemos imitar a nuestro mejor ejemplo como padres, que es Dios. Y eso nos lleva al otro punto, hermano, y es llevar nuestra conducta ejemplar. Los niños, nuestros hijos, aprenden de lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, si yo soy un padre de familia que no va frecuentemente a la iglesia, no esperemos de que nuestros hijos quieran ir a la iglesia. Debemos de darles el ejemplo a ellos. Entonces, porque de esa manera, por ejemplo, en la misma iglesia, al llevarlos a la iglesia, también están las clases dominicales. Es una forma también de que le brindamos ayuda, enseñanza espiritual a ellos. Aunque sea una clase de 30, 50 minutos ahí, pero ellos aprenden. El resto de la responsabilidad más grande después está en nuestro hogar, con nuestro ejemplo. Yo he conocido, amados hermanos, incluso en cristianos, hermanos cristianos, de que le han enseñado o en su momento le enseñaron a sus hijos a fumar. Le han enseñado a sus hijos a tomar cerveza. O sea, eso después lleva a cosas que no son que son indebidas. Por ejemplo, hay una frase, amados hermanos, que quiero que se quede grabada entre nosotros. No, y anótenla, por favor. Ni lágrimas ni lamentos para mañana. Corrige hoy lo que debieras corregir. Repito la frase. Ni lágrimas ni lamentos para mañana. Corrige hoy lo que debieras corregir. Y es que eso está basado, amados hermanos, en el pasaje de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Por favor, hermano o hermana, que por favor lo lean. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Dice así: porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Amén, hermano. Vuelvo a leer Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Hermano, si no corregimos a nuestros hijos a tiempo, después ellos aprenden a hacer el mal. ¿Cuántos hijos están en las cárceles? ¿Cuántos hijos están en las joyitas? Porque no fueron corregidos a tiempo. Y su corazón se llenó y se dispuso a hacer el mal. Por eso están allá. Entonces, ni lágrimas ni lamentos para mañana. Debemos de corregir hoy lo que debemos de corregir. Bien es sabia la palabra de Dios, nos dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Entonces, es importante la responsabilidad de padres para con los hijos. Pero la responsabilidad no solamente es de los padres, también los hijos tienen una labor muy importante. Y es que los hijos deben de honrar a sus padres. Los hijos deben honrar a los padres. Y tienen que estar sujetos a sus padres también. Tienen que hacerles caso. Tienen que ser obedientes los hijos. Joven, tú que escuchas estas palabras, debes de obedecer a tus padres. La educación y la disciplina que hacen tus padres es para el bien tuyo, porque quieren que seas una persona de bien, un buen ciudadano, un buen cristiano.
Y Dios se lo agradecerá, la nación también se lo agradecerá, porque si somos buenos cristianos, somos buenos ciudadanos, y eso es bueno para tu país. Entonces, es importante, amados hermanos, que los hijos honren a sus padres y a sus madres. ¿Cuántas madres? Sabemos que existe el Día del Padre, existe el Día de la Madre, y quizás hay muchos padres y hay muchas madres que no, esos días los pasan muy tristes porque sus hijos o su hijo no se acordaron de él en ese día. Es algo pues lamentable. Los hijos deben, he conocido también casos en que, por ejemplo, los hijos pues se olvidan de su mamá, se olvidan de que está enferma, se olvidan de que visitarlas en el hospital o visitarlas en su casa, en su lecho de enfermo. Eso no debe de suceder, y por eso como padres debemos de actuar a tiempo para corregir en eso. También yo admiro mucho a los padres que tienen hijos con enfermedades crónicas o con algún tipo de discapacidad. La responsabilidad de ellos, pues, de los padres para con esos hijos también es muy grande, y tiene que actuar con amor, ¿no? Todo lo que actuamos, todo lo que hacemos debe ser con amor. Decía en la clase del domingo, amados hermanos, que la educación de los hijos y en el hogar se aplica con amor. Porque si uno ama a sus hijos, los corrige, así como Dios nos ama a nosotros. Nos corrige y nos disciplina. Así que esa realmente es lo que nos enseña Dios acerca de la crianza para nuestros hijos. Hay muchos versículos bíblicos como los que les acabo de mencionar, hay otros también, pero los invito a que los lean, a que hagan devocional en su hogar. Enseñémosles a nuestros hijos el bien, disciplinémoslos y actuemos como Dios quiere que actuemos. Dígame, hermano Gonzalo. Una de las grandes fallas que cometemos como padres es no ser consistentes en la disciplina de nuestros hijos. Fallar en eso afecta tanto el desarrollo y el buen orden de nuestros hijos. Como usted decía hace un rato, y solamente estoy recopilando o resumiendo lo que usted dijo, hay padres que le han enseñado, dijo usted, vicios a los hijos. Y en realidad no se requiere que simplemente le dé en la mano, ya sea un cigarrillo al hijo, sino el que los hijos nos vean con conductas reprochables por la palabra de Dios. Es una manera de ser inconsistentes. Eso nos afecta mucho y a nuestros hijos. Decirles que los vamos a castigar por algo y no cumplirlo. Eso es inconsistencia. Y así podríamos continuar enumerando situaciones en las que yo o mi esposa hemos fallado no siendo consistentes en la disciplina. Gracias. Gracias, muy amable, hermano. Hermano, ser padre, como una vez usted lo dijo, uno nunca deja de aprender en cuanto para la educación de nuestros hijos. De pedirle a Dios pues que nos ilumines y que nos ayude pues a educar a nuestros hijos de la mejor manera desde temprana edad. Como dije, no esperar a que le salga bigotito, no esperar a que le cambie la voz. Eso es desde pequeño, desde niño, en la educación. Hermana Ana o hermano Mario, no sé si iban a opinar algo, iban a decir algo. ¿Me escucha, hermano?
Sí, sí se le escucha, hermano. Sí, disculpen, primeramente, quiero pedir perdón porque hoy me tocaba la bienvenida y al llegar a casa venía con la mentalidad de la reunión y se me fue como cuando se me van los 5 minutos y pasados los 10 minutos mi esposa y la reunión se me fueron. Disculpen, mi hermano, no quise hacerlo intencional. Yo creo que a los 41 años ya se me están yendo los cables. Eh, por otra parte, la educación de los niños es algo muy bonito y yo le quiero dar las gracias por la clase porque en verdad que ayuda a refrescar. Algo que mi esposa y yo hemos trabajado con ambos, con ellos, es tratar pues, de darle el ejemplo a ellos. Y en verdad es bien bonito porque ayer, te digo como anécdota, porque uno cuando trabaja así, ayer que salimos a llevarlos a comer unos raspados, yo estaba sorprendido, hasta quedé con la boca abierta porque el raspadero cuando se fue dijo, tiene los niños bien educados. Y es porque hasta ella me decía gracias, por favor, permiso. Y yo quedé como wow. Y todavía falta mucho porque ahora Dafne está en una etapa como de rebeldía y apenas solo tiene 9 años y se le nota a ella ya esa etapa de rebeldía y esa es una experiencia nueva para mí. A veces no sé cómo tratar esa etapa de rebeldía y bueno, mi comentario era ese, de que ser padre definitivamente cuesta porque tenemos que primero aprender y a veces queriendo ayudarlo cometemos errores, pero gracias a la palabra de Dios pues siempre nos ayuda en esas partes, ¿no? Hermano, muchas gracias. Entonces, resumiendo, amados hermanos, así de manera rápida, debemos de ser imitadores de Dios. Él es nuestro mejor ejemplo como padre. Debemos educar con el ejemplo y a los hijos también enseñarles que deben de honrar a su padre y a su madre. Como bien decía en el versículo de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos, hermanos, es importante que desde niños enseñémosles a orar a nuestros hijos, darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Yo creo que todos los días debemos de darle gracias a Dios, ¿no? Es que yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo de que siempre hay que darle gracias a Dios por todo, ¿no? Por la luz del sol, por el aire que respiramos, por estar con vida, porque nos da otra oportunidad para estar juntos con Él. Así que, amados hermanos, los animo a que por favor estudien los versículos bíblicos que les dicté y bueno, de esta manera pues damos por concluida en esta clase. Dios les bendiga ricamente, hermano. Amén.